Hola, muy buenos días a todos. A partir de hoy voy a empezar a subir vídeos hablando sobre mi experiencia personal en el Carmelo Seglars, el Carmelo Descalzo Seglars, de lo que hago, cómo vivo la vida, los aspectos, las situaciones que voy viviendo, cómo las afronto, y situaciones que he vivido de Fátima. Entonces, bueno, pues poco a poco iré subiendo estos vídeos. Y voy a empezar por uno, por uno muy concreto, por un vídeo muy concreto que es cómo empecé yo en el Carmelo Descalzo Seglar. Entonces, con un proceso de discernimiento vocacional, es decir, viendo una serie de elementos que me lo hacían en el Carmelo con la maestra de formación, la maestra de novicios, unos elementos de discernimiento para ver si realmente tengo vocación o no para el Carmelo Seglar. Entonces, simplemente, bueno, pues voy a enumerarlas diciendo nada cuatro cosas porque si no el vídeo se alarga mucho. En primer lugar, es evidente que el interesado, en este caso yo, pues tengo que ser un miembro practicante de la Iglesia Católica. Es decir, teniendo obediencia plena al Santo Padre, al Obispo de Roma, que practico los sacramentos, los, los recibo con asiduidad, también asisto a misa, oraciones, rosarios, etcétera. Es decir, lo que es una vida religiosa. Otro aspecto también a tener en cuenta, bueno, hay otros matices, pero de momento lo dejo ahí, ¿no? Hay otro elemento que es el de pedir la protección sí, la protección a la Santísima Virgen María, Nuestra Señora del Monte Carmelo. A mí en concreto, la que me ha protegido y me ha ayudado y me ha traído hasta el Carmelo es Nuestra Señora de Fátima, que es a la que le pedí ayuda y unos años después pues me llevó hasta el Carmelo. La Orden del Carmen es una orden mariana por excelencia, y realmente todos los carmelitas rezamos y adoramos y la tenemos en gran consideración a la Santísima Virgen. La pedimos protección, que nos ayuda, y le dedicamos gran parte de nuestro tiempo para orar con ella. Ella es una maestra de oración, de meditación, de contemplación. Por lo tanto, ese amor a la Santísima Virgen es esencial. Y de hecho todos los hermanos del Carmelo Descalzo sentimos gran adoración por la Santísima Virgen. Otro elemento es que los miembros de la Orden del Carmelo Descalzo Seglar están en estrecha sintonía con Santa Teresa de Jesús y con San Juan de la Cruz, que son los padres fundadores de la Orden Descalza, ¿no? De la Orden Descalza. Además de estos santos, que son fundamentales porque son los que tuvieron el carisma y recogieron el carisma y lo transmitieron, hay otros santos como Santa Teresita del Niño Jesús, Santa Teresa de Benedicta de la Cruz, Sor Isabel de la Trinidad. Entonces lo que hay que hacer es leer los libros de estos santos y de estas santas, no solamente tenerlos en las estanterías, sino leerlos, releerlos, para captar todo su mensaje, porque realmente nos alimenta en nuestra vocación. Bien, otro aspecto, otro elemento a tener en cuenta es el compromiso con la orden. El compromiso de la orden se materializa
en unas promesas que tenemos que hacer, que son promesas temporales y promesas definitivas. Las promesas temporales son de pobreza, las promesas son de pobreza, obediencia, castidad y seguir la vida de Jesucristo, viviendo de acuerdo con las enseñanzas de Jesucristo y en concreto las bienaventuranzas. La Iglesia lo ha reducido así, pero en realidad todo lo que viene del Evangelio tenemos que hacerlo. Es decir, todas las enseñanzas de Jesucristo que vienen en los Evangelios son enseñanzas que tenemos que incorporarlas a nuestra vida. Pero básicamente eso. Las promesas temporales duran 3 años y si a los 3 años la vocación continúa, pues ya lo hacemos definitivos ya para el resto de nuestra vida. Bien, estas promesas no solamente es para la orden, también es para la comunidad, se hacen ante la comunidad y ante la Iglesia. Los sacerdotes diocesanos emiten promesas y los frailes, por el contrario, emiten en votos. Y nosotros, los seglares, promesas. Además de tener en cuenta la orden, también tenemos que tener en cuenta la comunidad. La comunidad es el grupo de hermanos de la Orden del Carmelo Descalzo Seglar que viven en un determinado espacio, aunque no vivamos físicamente, porque cada uno vivimos en nuestra casa o donde vivamos, en una residencia o donde sea, pero no vivimos todos juntos, sino que tenemos un lugar físico. En mi caso es el convento de los frailes carmelitas de Santa Teresa y San José de Plaza de España, y ahí nos reunimos todas las semanas y varias veces al mes para hablar, rezar, asistir a misa, es decir, rezar las horas litúrgicas, etcétera, etcétera. Un poco para compartir nuestra actividad, preguntarnos qué tal nos van las cosas, si necesitamos ayuda, ayudarnos unos a otros, es decir, lo que es una familia, ¿no? Luego está un aspecto que para mí es muy importante, que es conocer el rostro de Dios. Para conocer el rostro de Dios es necesario, voy a hablar desde mi punto de vista, ¿no? Es necesario hacer una oración permanente, pero una oración constante. Es decir, tener a Dios siempre presente en nuestra vida. No cuando vamos a misa o cuando rezamos, sino constantemente. Que sea nuestro compañero. Porque al fin y al cabo es el ser que más nos quiere. Nuestro Señor Jesucristo es la persona que más nos quiere. Estamos con Él permanentemente. Entonces, si llega un momento en el cual tenemos una duda ante una determinada situación, podemos preguntarle: ¿y tú, Jesús, qué harías en este caso? Entonces, Él te contesta. Yo esto lo suelo hacer. Ahora, también reconozco que menos veces de lo que debería, pero lo hago. Y rezo para que sea más constante. Pero la carne es débil y reconozco que no soy capaz de hacerlo siempre, pero intento hacerlo. Y de esa manera, pues, reconocemos el rostro de Dios. Le reconocemos ante el sufrimiento de las personas, cuando alguien nos pide una limosna en la calle, o vemos una tragedia por la televisión, o alguien nos cuenta una desgracia que ha sufrido. Es decir, si tenemos a Dios presente en nuestra vida y nos comunicamos con Él a través de Jesucristo, vemos el rostro de Dios. Por lo tanto,
la vida de un carmelita es una vida contemplativa, porque está continuamente buscando el rostro de Dios. ¿En qué? En las personas, en la naturaleza, en las calles, en las plantas, en los animales, en la belleza del mundo. Ahí se ve el rostro de Dios. Y por último está algo que es al final ya cuando ya eres carmelita seglar, que todo esto lo haces, todos estos puntos los haces por el bien de la Iglesia y del mundo. Entonces, desde mi punto de vista y desde un punto de vista muy, muy humilde, tengo que decir que lo que hago yo cuando subo estos vídeos sencillitos, que sin ninguna dificultad, pero intento hacer algo que se llama evangelización, es decir, algo que nos pide la Iglesia a los laicos y también, bueno, evidentemente los misioneros y los sacerdotes, por supuesto que lo hacen, pero también lo tenemos que hacer los laicos. ¿Y qué es evangelizar? Bueno, pues es hablar de Dios, es hablar del amor de Dios, hablar de quién es Jesucristo, quién es la Santísima Virgen. Es decir, no hace falta ser teólogo para evangelizar. Pues bien, pues esto así como muy resumido es lo que quería contaros y bueno, pues ya en otro momento subiré otro vídeo así de este estilo, hablando un poco de mi experiencia personal en temas del Carmelo. Mientras tanto, sed felices, que el Señor os acompañe, os guarde de todo mal y os libre para la vida eterna. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Sed felices.